Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, muy buenos días, un cordial saludos desde el 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo. En el www.Radio Sucesos FM, también estamos en el Facebook, en el Instagram, en el sistema X con la dirección @Radio Sucesos S. Un cordial saludo para todos ustedes, nuestro agradecimiento por la sintonía a una nueva entrega de información y noticia que el día de hoy, como siempre, tendrá la presencia de importantes invitados. El principal dirigente de los trabajadores del petróleo de este país, en un revelador análisis de la polémica concesión del campo Sacha. No se descarta, según nuestro invitado, que la negociación esté prácticamente caída. El constitucionalista Rafael Ollarte teme que la Corte Constitucional está incursionando en terrenos propios del Ejecutivo, mientras el mayor del Ejército, Fidel Araujo, sostiene que la Corte Constitucional busca protagonismo con sus decisiones. Y un revelador análisis asimismo del presidente del Colegio de Economistas de Guayaquil, Larry Yumibanda, quien dice que la Asamblea puede garantizar la dolarización, pero que no lo hace. Ya le van ustedes a escuchar el porqué. Gracias, amigos, por su sintonía, insisto. Bienvenidos a la presente entrega. Negociación necesaria para salvar la joya de la corona, que según la ministra de Energía Inés Manzano está oxidada y requiere inversión que el Estado no tiene por su pobreza, o negociación de última hora, privilegiando intereses particulares y empresariales que harían perder al Estado unos 6.000 millones de dólares. Así están divididas las opiniones tras la anunciada concesión del campo petrolero Sacha al consorcio petrolero Sinopetrol, integrado por capitales chinos y canadienses. Sacha opera desde hace más de medio siglo y se llama la joya de la corona por la calidad del petróleo que ofrece y que como tal es apreciado desde hace mucho tiempo por varias empresas internacionales, pero que nunca logró concretarse un acuerdo con otro gobierno para la explotación de ese recurso. ¿Y por qué con otro gobierno? Porque esa es una de las condiciones para la concesión. El presidente Noboa ha logrado de alguna forma activar toda una polémica con toda esta situación y uno de los exponentes políticos, representante de la izquierda democrática en su calidad inclusive de legislador, el doctor Andrés Páez, de alguna forma sintetiza en redes sociales la defensa oficial a toda esta conflictividad. Escuchemos al doctor Andrés Páez. Lo primero que hay que decir es que Sacha está en operación desde hace 52 años. Pero hace como 20 años comenzó a crecer. ¿Por qué? Porque es natural. Pero lo importante de Sacha es que todavía se puede alcanzar el crudo liviano, que tiene un gran precio y es muy codiciado en el mercado internacional. Para eso se necesita una inversión de aproximadamente 14.000 millones de dólares, que no las tiene el Estado ecuatoriano. Entonces, como no la tiene,
acude a un inversionista privado. Ese inversionista privado está aliado con un banco o un grupo de bancos. Dice, perfecto, nosotros podemos inyectar esos 14.000 millones de inversión. Y de entrada les damos 1.500 millones de anticipo, no préstamo como fue en el Campo Auca durante el correísmo. 1.500 de anticipo. Perfecto. Y luego se hace la extracción del petróleo, se lo almacena, se lo comercializa y el producto de la venta, de ese producto de la venta, quedan 12.000 millones para el Estado ecuatoriano. Se recuperan los 14.000 millones de inversión y hay una rentabilidad de algo así como 13.000 millones para la empresa. Pero de esos 13.000 millones, la empresa tiene que pagar una cifra de 4.700 millones que equivalen al 35% del impuesto a la renta. Por lo tanto, la utilidad del Estado ecuatoriano son 16.700 millones de dólares. ¿De qué le sirve al Ecuador eso? Para pagar maestros, policías, mejorar la seguridad, colocar más cámaras, equipar a la policía y a las Fuerzas Armadas, mejorar los hospitales, comprar más medicinas, reabrir las escuelas comunitarias que fueron cerradas, equipar, comprar computadoras, darles mejor educación a los niños, tener más cupos para las universidades, es decir, para todo lo que necesita el Estado y no tiene en este momento. Por eso es que están cabreadísimos los correístas, porque dicen con toda esa plata va a hacer un montón de cosas y cuando haga ese montón de cosas a la gente se le acaba la seducción venenosa por nosotros. Por eso es que están tan resentidos los correístas. Entonces aquí no hay tal privatización, hay una delegación y no hay que creer en la palabrería de esos falsos técnicos que ahora salen a hablar y a quejarse. ¿Por qué? Porque no están haciendo ellos el negocio, porque son parte de la mafia de Petroecuador. Cuando hacían los negocios de ellos como parte de la mafia de Petroecuador, allá andaban calladitos, pero ahora son millonarios y eran pata al piso, vivían arrendando y debiendo el arriendo. Y resulta que ahora son millonarios, tienen mansiones y vehículos y haciendas y departamentos en todas partes. Esta mafia se jodió porque finalmente no puede estar en el negocio. ¿Y qué es lo que hace el presidente? Dice, perfecto, con los 1.500 millones que me van a entregar de anticipo, vamos a invertir en lo más urgente para el país: salud, educación, seguridad, generación de empleo para jóvenes. Y con la rentabilidad que tengamos durante los 15 años, seguiremos invirtiendo en favor de los ecuatorianos. Este es un buen negocio para el Ecuador y creo que nosotros lo que tenemos es que apoyar y acabar con esa campaña sucia que dice que están haciendo un mal negocio o que se están robando los campos petroleros. Todo lo contrario, estamos aprovechando, pero esta vez no en función de los intereses de una mafia, sino en función de los intereses del país. Esto dice el doctor Andrés Páez, que en conclusión significa si Sacha requiere 14.000 millones de inversión para no colapsar y lo pueden hacer los inversionistas, ¿por qué la oposición? Es la pregunta con que estamos saludando y recibiendo al ingeniero David Almeida. Él es el secretario de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y del Petróleo. Debe tener una explicación esto que parece de sentido común. Si no tengo plata y viene un inversionista para salvar el negocio, ¿por qué tanta oposición? Ingeniero, bienvenido. Gracias, Félix. Siempre es un placer. Muy amable. Pero voy a empezar. Hay un adagio popular cuyos términos son un poco más fuertes. Yo le voy a traducir al lenguaje radial y horario familiar. Sí, pero dicen los entendidos que si vas a hablar tonterías, dilas con solvencia. ¿Ya? Lo que hace el señor Párez en este audio, en Que este está en video, que redes, está ¿ah? en redes, es precisamente eso. Fíjese que dice, Sacha necesita 14.000 millones de dólares en inversiones. Si eso fuera cierto, para empezar, mejor dejemos el crudo bajo tierra. Pues ¿sabe cuánto valen las reservas totales de Sacha? 14.000 millones de dólares. Yo no voy a poner 14.000 millones de dólares a gastar para sacar 14.000 millones de dólares. ¿Dónde está el negocio? Claro. Entonces, el problema es que cuando políticos fungen de expertos de lo que no son, dicen este tipo de tonterías y luego lo difunden con solvencia ante la población para tratar de generar opinión a favor de la tesis que ellos defienden, que en este caso es la privatización de este campo petrolero. Le voy a explicar esto con datos reales, certificados y costos reales para Los entender. principales, señor ingeniero, para aprovechar el tiempo. Tenga la A bondad. ver, la NSAI, porque esto no fue ni Petroecuador, ni el ministerio, ni el gobierno, la NSAI, que es una certificadora internacional
de renombre mundial con sede en Houston, Texas, en el año 2022 certificó las reservas del Campo Sacha. Ujú. Y lo que nos dijo en ese informe fue que todo lo que tenemos bajo el suelo en Sacha vale 14.000 millones de dólares. Es decir, si yo saco todo el petróleo que tengo acumulado ahí y lo transformo en moneda, eso serían 14.000 millones de dólares. Clarísimo. Ok. ¿Cuánto cuesta actualmente sacar ese crudo? En Ujú. manos de Petroecuador, el costo es de alrededor del 10% de la producción. Es decir, con el 10% del petróleo que yo saco cada año, cubro los costos de operación más las inversiones necesarias para incrementar la producción, que es de hecho lo que ha venido haciendo Petroecuador. Eso traducido a números, y le voy a redondear hacia arriba, incluso para que no me falle ahí algún término, significa que sacar esos 14.000 millones de dólares nos significa un costo de 1.400 millones. Yo le voy a redondear a 2.000 para hacer el cálculo más fácil. 2.000 millones de dólares. Esas son las inversiones y Cuesta pues, sacar, cuesta sacarlo ya con inversiones y con todo. ¿Ok? cuesta sacar ese Ese petróleo. petróleo. 2.000 millones. 2.000 millones. Para poner el ejemplo. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que bajo operación propia, el margen de utilidad sería 12.000 millones. Es decir, los 14.000 que valen las reservas Claro. menos los 2.000 que cuesta Me quedan sacarlas. 12.000. Me quedan 12.000. ¿Ya? Para que un negocio sea rentable, es decir, para que entregarle a un tercero esto sea rentable, lo lógico es que yo obtenga más de los 12.000 millones. Si es que yo obtengo más de los 12.000 millones, bienvenida a la privatización. Hacemos un gran negocio O con la concesión o lo que sea. bueno, llámenle como quiera, pero es privatización porque finalmente están pasando la propiedad del crudo a un privado. De eso se trata este contrato. Pero la ministra Manzano dice que el petróleo sigue siendo Claro, ecuatoriano. porque no les gusta la palabra privatización, pero no es cierto, pues el contrato es de participación, el 87.5% del crudo pasa a ser de propiedad de la concesionaria, Perdón la interrupción. ¿ya? Entonces, bajo esa premisa, esas serían las condiciones para que esto sea favorable y De privatizar. acuerdo. ¿Qué es lo que dice el viceministro de Hidrocarburos? Después de haber escondido estos 6 meses para empezar, porque recordará usted que nosotros denunciamos esto en septiembre, de hecho por eso me persiguieron, me sacaron un visto bueno, acusándome de haber revelado lo que revelé con el Campo Sacha, lo mantienen a escondidas hasta que les explota esto en el carnaval y tienen que apresuradamente dar una rueda de prensa y dicen, a ver, sí, le vamos a entregar el 87.5% del crudo a la contratista, el Estado se va a quedar con el 12.5%, pero no se preocupen porque si sube el precio del petróleo, subo al 26% y se baja, me quedo el Y 19%. ahí viene un juego de cifras que la Exacto, gente común se pierde. exacto. No entiende. Hasta que da la cifra final y dice, y con esto la rentabilidad le va a quedar al Estado 6.000 millones de dólares. Ujú. Ah, perfecto. Entonces, si lo que nos queda con la concesión son 6.000 millones de dólares, pero operando solos, yo podía obtener 12.000 millones de dólares. ¿Dónde está el beneficio? Y lo que es peor, esos 6.000 de los que habla el viceministro en la rueda de prensa y que después lo ratifica cuando hacen la visita a Sacha con ciertos medios de comunicación, no es lo que dicen las actas de negociación. Las actas de negociación establecen que la renta para el Estado será de 4.000 millones, no de 6.000. Entonces, eso quiere decir que si yo iba a ganar 12.000 operando solo y ahora voy a ganar solo 4.000, tengo una pérdida de 8.000 que va a manos de quién? De mi socio, pues, del socio estratégico que dice. Y ahora cuando nos dicen no hay plata para invertir, la misma New Stratus Energy, que es la dueña de Petrolia, que es la que ha dado la cara frente a esta concesión, el día que la ministra dice yo todavía no he firmado nada y aquí no hay nadie adjudicado, abre el champán en su página web y publican a sus accionistas que ya tienen la concesión y explican a sus accionistas que todas las inversiones que van a hacer en el contrato saldrán del flujo de caja de la operación. Esa es otra alarma que yo le veo que se encendió. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Claro. las inversiones salen de nuestro petróleo. Entonces, ¿para qué los necesito? Si por último, digamos que el problema fuera de que el Estado le encanta llevarse la plata del Petroecuador, que es verdad, y no le devuelve para invertir. ¿No les parece mejor hacer un fideicomiso en donde pongamos, por ejemplo, que el 15% de la producción de Sacha va a estar en ese fideicomiso para ser reinvertido en el mismo Sacha y nos quedamos con todo? Es que yo no sé, la lógica de estos grandes empresarios que de pronto en sus empresas lo hacen bien, pero les ponen a dirigir el Estado y ya no pueden organizar y administrar las empresas del Estado.
pero es lo más lógico y elemental. Si ellos van a hacer inversiones con mi crudo, ¿por qué no hago yo las inversiones con mi crudo y me quedo con toda la ganancia? Esta decisión, este anuncio del presidente Noboa, de que hasta el 11, día 11, en horas de la noche, se entreguen 1.500 millones de dólares cash al Estado ecuatoriano, ¿qué señal está dando? ¿Se cayó la negociación? ¿Qué nos quiere decir el presidente de la República? ¿Qué nos quiere decir toda esta situación con este anuncio que aparentemente es bastante terminante? Mira, nosotros ya hicimos una alerta y vinimos alertando y dijimos, primero, señores, la empresa Petrolia, que tiene el 40% de la concesión, tuvo un antecedente nefasto en Colombia, en donde quebró a la empresa Pacific Stratus Energy, que era la operadora de Pacific Rubiales. Rubiales es el Sacha de Colombia, para que me entiendan, Caramba, es el principal campo en Colombia. Declaró la quiebra, no es canadiense, son simplemente un grupo de inversionistas, por decirlo así, venezolanos, ex trabajadores de PDVSA. no es No, canadiense. el capital es venezolano, Madre mía, sí. Son ex trabajadores de PDVSA encabezados por un señor que se llama José Francisco Arata, qué terrible. que después de que quiebran Pacific Stratus Energy, fíjense en las coincidencias de nombre, van y fundan en Canadá, ahí la registran, New Stratus Energy, es decir, la nueva Stratus Energy, los mismos accionistas que participaban en Pacific Stratus Energy que quiebra en Colombia. Con esto de canadiense están maquillando entonces Por la supuesto, procedencia. porque lo que están haciendo es simplemente es como que usted y yo, Félix, nos pongamos de acuerdo y le diga, vamos a Canadá y en Calgary vamos a registrar una compañía. Y luego venimos al Estado ecuatoriano y le decimos, aquí está esta compañía canadiense. Pero resulta que el capital y los dueños somos ecuatorianos, Qué pues. grave, qué grave. Sí. Eso es la una compañía, que además registra pérdidas de sus estados financieros, eso ya se hizo público ¿Y también. la otra? Y la otra decían Amodaimi es filial de Sinopec, decían al principio. Cuando después dijimos, ¿dónde está que sea filial de Sinopec? Sinopec es la empresa estatal china. Claro. Dijeron, no, es que en realidad es filial de Tip Top Energy, que a su vez es filial de Sinopec. Dijimos, bueno, presenten los documentos públicamente de que Tip Top Energy es filial de Sinopec. Ya después terminaron diciendo, no, es que Tip Top Energy también es filial de otra compañía más, que esta sí es filial de Sinopec. Hasta ahora usted no ha visto un chino hablando de la concesión. ¿Por qué el silencio de la China? Porque probablemente a lo mejor no estaban involucrados o tan interesados en el negocio, porque yo le hago la pregunta. Por eso lo que hizo el presidente es interesante. Póngame en la plata el martes. ¿Ya? Ya. ¿Por qué? Porque los chinos no necesitan pues pedir un préstamo a la banca internacional para poner 1.500 millones de No, pues dólares. Ellos son los que nos prestan. sacan la chiflera nomás. Claro, exacto. Claro. Pero una compañía como New Stratus Energy sí necesita hacer eso. Y de hecho lo anuncia en su página web y dice, cuando mi parte dice que voy a poner como 600 Sí, millones. pues tiene que empezar a pasar el Sí, sombrero. claro, dice, voy a sacar una parte de un préstamo, otra parte de, Sí, de bonos de accionistas, otra parte. Y tiene un listado de como sí, cinco o señor. seis Sí, señor. cosas que tiene que ser para sacar ese préstamo. Entonces, a mi criterio, lo que está haciendo el presidente es lo lógico. Pues a ver, señores, si tienen la plata, pongan. ¿Ya? ¿Ya? Y a lo mejor no le van a poner, porque si es que no la ponen los chinos, que dicen que están detrás, nadie más tiene para ponerle la plata. ¿Y con eso se Y cayó el con problema? eso esperemos que se caiga con eso, porque si no el presidente otra vez le estaría mintiendo al país. Sí, porque ese es el otro problema. Ahora, Hasta el día martes tienen que haber los 1.500 millones. eso es lo que él Si les no, dijo. se cayó la concesión. Eso lo dijo públicamente. Así es. ¿Ya? Entonces esperemos que lo cumpla. Ahora, asumamos que sí son los chinos. Asumamos que sí tienen los 1.500 millones y vienen y le pagan y le depositan en la cuenta del Tesoro Nacional 1.500 millones de dólares. Viene a la Plaza Grande un cajón de plata y se acabó. Exacto. ¿Cuál es el problema? El problema es que Sacha en un solo año le da 1.500 millones de utilidad. En un año. Y ellos están concesionando a 20 años un campo por el valor que considera un año de producción propia, Conclusión de esta parte. que por ningún lado es beneficioso para el país. Es decir, lo que yo veo es que están desesperados por sacar recursos ahora que están en la campaña electoral y después veremos cómo nos arreglamos. Señor ingeniero, ¿qué le parece? Le hago una propuesta y con todo respeto, dejemos en este punto porque me parece revelador todo lo que usted con tanta claridad ha expuesto en esta invitación y le agradezco a nombre de nuestro público para ver qué pasa y la próxima semana, Dios mediante,
tenerle nuevamente a ver qué pasó con esto de los 1.500 millones y qué podría pasar. Yo quiero invitarle muy cordialmente y agradecerle, insisto, por esta claridad reveladora que le está dejando a nuestro público de sucesos. Gracias, señor ingeniero. Encantado, Félix. Gracias al ingeniero David Almeida. Él es el secretario de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y del Petróleo. Miren ustedes, sencillito para que usted saque las mejores conclusiones. El día D, el día D es el próximo día martes en la noche. ¿Será que viene el cajón de plata con los 1.500 millones? ¿Qué pasará hasta ese día? Como que el suspenso nos va a acompañar hasta ese momento. Y a nuestro invitado, muchas gracias porque ya volvemos con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar. La mejor información, la más grande opinión. Periodismo de verdad. Con Félix Narváez. En este país de la polémica, la Corte Constitucional no se quedó atrás y aprobó ordenar la creación de una nueva comisión interinstitucional obligatoria para enfrentar la crisis de inseguridad y como respuesta a los resultados de los planes gubernamentales y la descoordinación que enfrenta el país. Esto lo dice en su resolución la mismísima Corte. También responde, y de esta forma, a los llamados estados de excepción adoptados, dice la Corte, por los últimos gobiernos, vale decir los tres últimos, incluido el actual, y que en la práctica no han dado resultado. ¿Frente a qué? Frente a la inseguridad. De hoy en adelante, aclara la Corte, el presidente Noboa deberá, si es que vuelve a optar por los estados de excepción, justificar que no son por inacción o negligencia. Caramba, la nueva Comisión de Seguridad estará compuesta por representantes y funcionarios de las funciones del Estado, valga la redundancia, excepto la electoral, y tendrá sesiones obligatorias cada 2 meses y tendrá que rendirle cuentas a la Corte Constitucional. Toda esta complejidad, toda esta complejidad nos permite acudir al criterio siempre bien enterado del doctor Rafael Ollarte, constitucionalista de este país. La Corte Constitucional está en la línea correcta para darle seguridad al Ecuador, que es lo que pretenden los señores jueces. Doctor Ollarte, bienvenido, lo escuchamos. Buenos días, don Félix. Un placer estar con todos los amigos de Muy Radio amable. Sucesos. Sí, mire, a ver, el problema de la delincuencia, que no es un patrimonio del Ecuador, lamentablemente se ha extendido sobremanera en Iberoamérica, pero en nuestro caso, ciertamente, hace ya algunos años el tema se nos ha ido de las manos. Y pasamos de ser la famosa Isla de Paz, aquella de los 80, 90, en comparación con nuestros vecinos Perú y Colombia, a ser uno de los países que tiene más muertes violentas cada día al año. 38 muertes violentas cada 100.000 habitantes. Esa es una salvajada. Es decir, y El día jueves una matanza de 22, 23 personas en Guayaquil, qué terrible. claro, entonces, claro, si uno compara, por ejemplo, lo que era El Salvador, país en el cual uno antiguamente no, cuando uno hacía escala en San Salvador, ahí nomás se quedaba, hoy día es un país tranquilo. La Corte Bueno, Constitucional entonces tiene todita la razón, doctor. a ver, a medias, porque hace harto rato, y esto no es desde antes de ayer, se ha tolerado en el Ecuador, y esto viene del siglo pasado, de que cuando existe un auge delincuencial, las soluciones son los estados de excepción, antiguamente llamados estados de emergencia. Cuando viene sabido que la delincuencia es un tema estructural y crónico, que no lo solucionas a puntas de estados de excepción o de emergencia. Una cosa es un terremoto, una cosa es una guerra internacional, es decir, son circunstancias que pueden ocurrir, pero que no es previsible y no es normal, pues los estados no viven permanentemente en estado, perdón, en estado de guerra, los terremotos no son todos los días, las catástrofes naturales no ocurren
frecuentemente, sino que son cuestiones que te sacan de tu actuación normal. La delincuencia es un tema como ciertas enfermedades con las cuales las sociedades conviven. Y como no son saludables, existen órganos encargados de prevenir y de reprimir la delincuencia, básicamente los órganos de policía. ¿Ya? Para eso están, para eso se les entrenan, para eso se les deben mantener. Ahora, si en tu país lo que haces es descuidar a tu Policía Nacional, tratar de hacer de las Fuerzas Armadas una fuerza policial auxiliar, ya estás en problemas. Y esto no lo vas a decantar a puntas de estado de excepción. Si yo le digo, don Félix, que los estados de excepción por delincuencia superan la veintena, eso en un país civilizado no se lo creen. De Y acuerdo. la Corte Constitucional fue la que en primer lugar comenzó a permitir este tipo de cosas, diciéndole y dejando en el papel de que la delincuencia es un tema estructural y crónico y que por lo tanto se lo debe enfrentar a través del sistema normal y no a través de estado de excepción, pero te dicen, bueno, lleve nomás, la Corte tampoco se quiere meter en muchos problemas. De acuerdo. Porque, por ejemplo, en este último estado de excepción, la Corte ya le termina de decir al presidente de la República que esto no es un tema que justifica un estado de excepción, pero declara la constitucionalidad del estado de excepción, porque la Corte tampoco se la quiere jugar. ¿Por qué a la gente? Porque, y los gobiernos juegan a esto también, y no me refiero al señor Novoa, no me refiero al señor Lazo, no me refiero al señor Lenín Moreno, no me refiero al señor Correa, no me refiero al señor Maguad, porque todos lo hacen. Pero eso no es saludable, porque al final te crea una especie de placebo inicial que hoy día ya nadie se lo cree, pues, o sea, estamos en estado de excepción. Pues para la gente el estado de excepción en el Ecuador es un estado de normalidad más. Ujú. Entonces la Corte, ya cansada de decirle al presidente de la República que no es causal, pero que le permite el estado de excepción. Por ejemplo, el tema de la guerra interna. Pues, ¿se acuerda cuando se dictó el ¿Cómo estado no? de excepción ¿Cómo interna no? en enero del año pasado? La Corte en principio se quisieron salir y decir, yo no puedo controlar esto, y luego empezó a decir, no, yo sí puedo controlar, y al final le terminó diciendo, vean, señor, guerra interna no hay. Esta comisión especial termina con esta letanía de los estados de excepción. Verá, algunos le aducen esta frase a Napoleón. ¿Ya? Si quieres que algo demore eternamente, nombra una comisión. Ya. O también que se le suele asignar a Perón, al Perón, el argentino. Si quieres que algo no funcione, crea una comisión. Entonces, Hay otros que dicen que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones y de comisiones. efectivamente, ahora nosotros el camino al infierno está lleno de comisiones. Figúrese. Entonces, entonces, claro, tú dices, crea una comisión. Y eso se enfrenta a dos cuestiones. En Ecuador, porque la constitución no ha cambiado y es así desde la constitución del año 78 o 79, quien dicta el estado de excepción es el presidente de la República. Quien decide si existe o no la causal es el presidente de la República, sin perjuicio del control que ejerce, en este caso, la Corte Constitucional. Exacto. Ahora, si tú me creas una comisión integrada por delegado del presidente de la República, de la legislatura, de la función judicial, tanto de la Corte Nacional como de la Fiscalía, que el defensor del pueblo. Bueno, perdón, primero, esa es una facultad presidencial. Segundo, ¿qué va a hacer esa comisión? Que además se tiene que reunir una vez al mes durante no sé cuántos meses. Cada 2 meses una vez y darle cuentas a la corte. Exacto, ¿y qué cuentas te va a dar? Bueno, nos hemos reunido, hemos conversado, ¿y qué va a salir de la comisión? Y ¿Proyectos si de es que ley? dice que el plan falló en esos 2 meses, ¿qué tendrá la corte? ¿Que destituir ministros? ¿Qué hará? Bien, no sé, o sea, al final crea una comisión en la cual nos juntemos, porque además en las comisiones, fíjese que yo he estado en algunas de esas, y creo que le doy la razón a Napoleón, e incluso a Perón. La Ya. cosa al principio todo el mundo entra con unas ganas brutales, ya al principio en las comisiones vienen los choques, el tema de las posturas, y al final uno dice, bueno, pero con el choque de opiniones no llega a ninguna parte, lleguemos a algún acuerdo, y al final los acuerdos suelen ser muy tibios y al final hasta inútiles. Por esa razón a mí no me satisface esto de la comisión. Ahora, la Corte se la ha sacado así porque la verdadera milanesa es que esta cuestión de la delincuencia, ciertamente, o sea, a ver, la prevención de la delincuencia es una cuestión que se demora años y Ujú. décadas, pero habrá que comenzar en algún momento, digo yo, ¿no? ¿Debió crear esa Ah, comisión o debió llamar a la no, reunión del Consejo Nacional de Seguridad, que es otra comisión, es casi que parecida?
Sí, pero el Consejo de Seguridad se refiere más a cuestiones de carácter externo, por ejemplo, Es para agresiones, seguridad, pues el pero Consejo Nacional de sí, Seguridad. por eso, pero como no estamos en estado de guerra interna, porque eso sí fue declarado inconstitucional hace ya harto tiempo por la Corte, no se justifica el tema del Consejo de Seguridad, ¿ya? El Consejo de Seguridad Pública y del Estado, el COSEPE, ¿ya? Claro. Que antiguamente era el COSENA. Pero vea, incluso en el tema del COSEPE, pues el COSEPE no es el COSENA antiguo, incluso por su integración no es lo mismo, ni tiene la misma prestancia. Ahora, claro, uno diría, la comisión, ¿qué debería decir? Finalmente, acá hay un tema presupuestario Ujú. en el cual usted tiene primero que asignar recursos suficientes, para eso no estaba el 3% del IVA, para la compra de, no chalecos de porquería, sino implementos necesarios para la Policía Nacional, porque usted también dice, tenemos elementos de la Policía Nacional que ni siquiera cuentan con un arma de servicio respetable, primero. Segundo, tenemos problemas de comunicaciones en el tema de policía. ¿Cómo está la dirección de comunicaciones de la Policía Nacional? ¿Cómo no? ¿Ya? Sí. Usted ve que incluso veíamos antes de ayer que en Guayaquil un intento de asalto a un camión de estos de traslado de valores. Y era desesperante, pues, porque el tipo del camión empujándole un taxi, no sé si era robado alguna cosa, y uno decía, bueno, pero y los elementos policiales? ¿Dónde están? ¿Dónde está la comunicación para que haya alguna labor de intercepción y captura de esta gente? Entonces, claro, Conclusión de todo esto, doctor Ollarte, a ver, conclusión. usted no puede tener una policía a cada persona. Usted no va a tener las calles permanentemente resguardadas por elementos policiales. Pero sí hay puntos críticos. Y uno dice, bueno, pero ahí usted, y eso es lo que ha alegado también desde el alto mando policial, tiene falta de recursos, porque es una cuestión de buena voluntad. Usted lucha y se enfrenta, en este caso de momento, con armas y con elementos que permitan ya no ser disuasivos, y la delincuencia usted no la va a... Usted promueve la delincuencia en el Ecuador. ¿Y por qué la promueve? Porque tenemos toda una estructura, no solamente policial, sino judicial, hecha para que el delito no se persiga. Entonces, como tiene elementos policiales insuficientes y pobremente armados y pobremente dotados y menos aún comunicados, el delito es negocio. Pues, ¿por qué? Porque usted roba, mata, sicariatos, cosas por el estilo, y resulta que aparte de las cámaras de seguridad que dan cuenta del hecho, uno dice, bueno, y la captura del delincuente. Entonces el delincuente está obrando básicamente porque no fijándose en esta cosa que hacemos también recurrentemente en el Ecuador, de agravar las penas. Si el delincuente no asesina, no roba, es decir, Claro. no se convierte pensando en el Código Integral Penal, esa persona piensa en que no solo que no va a ser condenado, sino que ni siquiera va a ser procesado, y que ni siquiera va a ser procesado porque ni siquiera va a ser capturado, pues. Doctor Entonces, ese es el Ollarte, gran problema. pero con todo esto también, y a manera de conclusión, porque el tiempo se nos está terminando, ¿no estamos también entrando, intentando incursionar en una suerte de gobierno de jueces? Porque la Corte es buena para todo. Buena, a ver, el que mucho abarca poco aprieta, dicen Claro, algunos, ¿no? Eh, Estamos en un gobierno que no sabemos si va a continuar, o sea, más allá de las expectativas electorales que tenga el radio escucha. Es decir, si hay una eventualidad de que el presidente no sea presidente de la República a partir del 24 de mayo. ¿Y esta comisión quién la va a integrar? Y claro, ¿y qué va a ocurrir en mayo solo con esta comisión? Entonces ya los delegados de la Asamblea no van a ser los mismos porque la Asamblea cambia, pues totalmente cambia esa integración de la Asamblea. Lo mismo, si hay un cambio de presidente ya tiene dos. Y ya veremos con los llamados a constituyente. Entonces, incluso no vamos a ver si es que hay un cambio presidencial. Pero al menos en el tema de la legislatura, que ni siquiera los delegados de las funciones del Estado serán los mismos. Entonces, claro. comenzarán unos ahora en marzo, y se reunirán también en abril, y luego serán otros, vuelta atrás. Bueno, creo Su que conclusión así muy concreta, doctor, en dos palabras. la Corte es muy imaginativa muchas veces porque no quiere tomar el toro por los cuernos, porque cuando uno es miembro de una Corte, tiene que tomar decisiones que a veces no gustan, pero hay que tomarlas de una buena vez y dejarse del jugueteo. Por ejemplo, el jugueteo de la guerra interna fue un jugueteo de la Corte. Eso hay ¿Cómo que no? decirlo, tenerlo claro. Y esas cuestiones hay que evitarlas. Entonces, no me puedes decir en principio, si hay guerra interna, yo no puedo calificar, pero bueno, ahora sí califico. Y si hay un poquito de guerra interna, no hay.
Entonces, vea, las decisiones son de una buena vez. Y se le va a decir una vez al presidente de la República que ya se deje de estados de excepción, que con eso no soluciona los temas, los temas delincuenciales. Dígaselo de una buena vez y establezca las consecuencias. El crear la comisión es una patada para adelante. Pateemos la bola a ver qué pasa, pues. Perfecto, perfecto. Si usted en una sentencia impone obligaciones, las obligaciones deben ser concretas y directas. Es decir, ¿a quién le corresponde la obligación y qué obligación le corresponde? Esto de la comisión es el todo y la nada, nomás. Pues. Sigamos. Doctor Uriarte, muchísimas gracias. Por eso nos empeñamos en obtener su criterio para que el público saque las mejores conclusiones. Doctor Uriarte, hasta la próxima. Muy amable. Siempre un placer. Sí. Gracias, doctor Uriarte. Volvemos con más. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. Lo cierto es que la creación de una nueva comisión interinstitucional y con carácter obligatorio es la respuesta de la Corte Constitucional a lo que ella, la Corte, considera reiterados estados de excepción de los 3 últimos gobiernos, incluido el actual, y cuyos resultados, según la Corte, no son lo que el país y la gente esperaban. Qué palabras tan complejas las de la Corte Constitucional, y por eso justamente la presencia del mayor Fidel Araujo, quien en actividad militar activa tuvo a su cargo la Dirección de Operaciones de Información del Ejército Ecuatoriano, es decir, un conocedor a fondo de la actividad militar, a quien le agradecemos por su presencia en Sucesos. Una decisión de la Corte Constitucional que nos, de alguna forma, aclara, nos tranquiliza en lo que va a ser y en lo que debe ser la respuesta ante tanta inseguridad que estamos viviendo, o todo lo contrario. Mayor, bienvenido, un gusto tenerle por acá. Gracias, licenciado. Buenas tardes a los distinguidos radioescuchas. Todo lo contrario, hay, hay competencias, voy a decir así, de la Corte Constitucional que rebasan todos los poderes del Estado y no permiten llevar adelante acciones específicas del Ejecutivo. ¿En este caso se excedió la Corte? Bueno, no es que se excedió, sino que nuevamente lleva adelante procesos que son absolutamente burocráticos. Necesitamos acciones y como dicen los, los aficionados al fútbol, menos palabras, más fútbol. Quiero decir, menos palabras, más acciones. Aquí lo que demandamos de la Corte Constitucional, que ahora decide en el Ejecutivo, decide en el, bueno, son atribuciones que le da esa Constitución que ojalá cambie pronto, pero también necesitamos de esas personas, de esos jueces que racionalicen. Las comisiones son fallidas, siempre son fallidas. Le voy a dar un ejemplo. En el SNAI, cuando vino el escenario de las matanzas y que dicen que ahora no hay nada. Cuando vino el escenario de las matanzas del 21, el año 2021-2022, decían, ¿cómo puede ser posible que se actúe con la fuerza? Necesitamos una comisión para la pacificación de las cárceles. Ya cuando se inserta el narco y cuando hay vínculos, en ese entonces se detectaban ya vínculos, ahora sí ya tenemos pruebas de que existían personajes que actuaban de la justicia, de las fuerzas del orden, políticos, tendencias nacionales y transnacionales Involucrados. involucrados. Entonces dijeron la comisión, donde está, claro, está formada una comisión en el SNAI de todas las instituciones. ¿Usted cree que van a las reuniones? No van pues a las reuniones porque tienen temor, tienen terror. Teníamos un ejemplo, teníamos Temor y representantes, temor y terror. ¿A qué? Teníamos ¿Qué ocurre con la inseguridad? Pues, mi estimado Félix, entonces, primero ellos descalifican al Ejecutivo y dicen que no se ha logrado nada. ¿Qué va a hacer la comisión?
¿Se van a ir a sentar en la penitenciaría del litoral a resolver el tema? No, se van a sentar en la Corte Constitucional porque la Corte se dice la facilitadora de esta comisión. No, ya falló, ya ha fallado muchas ocasiones. Yo exhorto con todo respeto Estimado a los mayor, jueces, exhorto a los jueces a que no incidan en las decisiones del Ejecutivo cuando se utilizan las fuerzas del orden, que son las que han ¿ya? llevado adelante la supervivencia de la República durante más o casi 200 años, mi estimado Félix. Es que la Corte Constitucional se dice cansada de tantos estados de excepción que durante los últimos gobiernos, incluido este, no han dado resultados. No, pero eso es retórica. Sí hay resultados. Que no quieran ver, que tengan sesgo político algunos jueces, es otra cosa. Aquí necesitamos evidenciar desde la política, desde la visibilización, tenemos que evidenciar una unidad de criterio frente a una amenaza que no es local, es global, con toda la fuerza. No es lo mismo, no es lo mismo tener amenazas externas o las convencionales que existían antes. Tenemos una amenaza poderosa a través de la droga, miles de millones, cooptación de autoridades, cooptación de jueces. Entonces, lo que hay que hacer es unirse para detectar, más o menos como actúa la fiscal, pues ya mismo le ponen algún freno a la fiscal general del Estado, después de lo que acaba de hacer en estos años, y darnos a conocer que hay narcopolítica, que hay economía criminal. Ahí están los sentenciados. Ya antes ya actuó la señora fiscal general del Estado frente a los reclamos del Poder Legislativo de esa tendencia, ¿no es cierto? Que quisieron descalificarla, quisieron poner en duda sus acciones. Ahí le tenemos a un expresidente prófugo y a un vicepresidente en la cárcel. Pero no es por odio, pues. Es la evidencia de la corrupción. Ahora, en cambio, tenemos la evidencia de la infiltración del narco. Y eso hay que tomarle con pinzas y con responsabilidad a todas las ¿A autoridades. qué entonces está apuntando? ¿A qué está jugando la Corte Constitucional? Mismo, Protagonismo. mismo. ¿Tiene algún interés político? No, sería irresponsable afirmar esto. Es que la Sin Corte embargo, no está puede haber- integrada por arcángeles, pues mayor. Sí, Por eso yo, yo como ciudadano responsable doy derecho a la duda. Ya, Pero pero con estas acciones ya uno tiene que analizar más por eso profundamente. por eso le Más pregunto, profundamente. ¿qué está Entonces, pasando? si es que eso ocurriera, dejen a un lado, porque a la vuelta de la esquina van a ser detectados. Sin duda alguna. Pero en un momento político electoral, Han sido detectados exasambleístas, presidentes del... ¿Cómo no va a ser detectado algún juez de la Corte Constitucional que vaya a tener algún desafuero? Yo tengo la certeza de que no. Yo exhorto nuevamente a que no se dejen influenciar y formen un escudo y más bien pero lleven adelante procesos que permitan la unidad y las acciones de competencia autónomas que tiene cada uno de los poderes del pero la Estado. decisión de la Corte está tomada. Lo que usted consecuentemente plantea es que el Ejecutivo no haga caso de esto, no envíe delegados. El Ejecutivo tiene ¿Qué tendría que hacer toda el la Ejecutivo? legitimidad y toda la autoridad que da la Constitución del Estado para accionar, pues se llama Ejecutivo. Ya, pero frente a esta decisión de la Corte, ¿qué tiene que hacer el Ejecutivo? Tiene que nombrar ahí ellos también una comisión de juristas mientras se sigue llevando adelante lo que tiene como poder legítimo el presidente de la República, siga llevando adelante las acciones que a él le corresponden. No puede frenarse frente a un ente que quiere formarse un ente absolutamente burocrático. Mayor, ¿y por qué el Consejo Nacional de Seguridad no se ha reunido en este tiempo tan crítico? Porque ese también sería otro elemento, otro Vea, quizás argumento para la creación de esta comisión. con- No se reúne el con la otro que se nueva reúne esta comisión. con la nueva constitución se desnaturalizó lo que era el Consejo de Seguridad del Estado, Exacto. donde habían las autoridades, respondían a los objetivos nacionales.
Ahora el COSEPE, cuando se reúnen las autoridades principales, especialmente de la Asamblea, no van por los objetivos nacionales, van por los objetivos de su agrupación política. Qué terrible, qué Y terrible. eso no existe, eso, por eso es que hay que cambiar. Hay objetivos nacionales donde queda a segundo plano las aspiraciones políticas que en un determinado escenario son legítimas, pero más allá, como lo que está ocurriendo ahora, la seguridad de la nación, ya responden a objetivos nacionales. Y en el COSEPE no existe ya la norma para que el Ejecutivo lleve adelante ese proceso, Lo cierto sino es que que la Corte están torpedeando todo el tiempo desde los otros poderes. toma esta decisión la Corte Constitucional a manera de conclusión y si es que esto no se cumple, nos estamos corriendo el riesgo de enjuiciamientos, destituciones. ¿Qué podrá hacer esta Corte Constitucional y sus jueces? Tiene el escudo constitucional del presidente de la República. La Corte Constitucional tiene límites. Claro, Ellos están hechos para regular sí, señor. las normas constitucionales de acuerdo a lo que estamos viviendo. Muy de acuerdo, No muy de acuerdo. no para colocar escudos a donde se hacen necesarias decisiones legítimas del Poder Ejecutivo, decisiones legítimas de una Asamblea Nacional, decisiones legítimas de las entidades de control. Si es que eso detectan que alguna norma no está permitiendo la seguridad, la paz, la tranquilidad, el desarrollo económico de los ecuatorianos, ahí es donde no torpedear como un partido más. Torpedear, torpedear. Me suena duro esa palabra, ¿eh? Yo la sostengo porque nombrar una comisión con el afán de decir no, vea, más complicado es lo que deciden ellos y afirman al decir que no ha pasado nada. O sea que las Fuerzas Armadas no hacen nada. O sea que la Policía Nacional, ahí están los muertos. Ahí están los muertos, militares y policías. Y eso no es nada. Por favor, señores de la Corte Constitucional, reflexionen. El poder es efímero. Advierto su indignación, señor coronel, y muy respetable su punto de vista. Y sí, lo que está haciendo la Corte Constitucional lo que crea es una confusión terrible. El presidente de la República para algo fue electo como tal, pero de pronto la Corte Constitucional en una suerte de ¿qué será esto? ¿Gobierno de jueces? ¿Quién les convenció de eso? O sea que ya tenemos un gobierno del Ejecutivo, tenemos otro que se perfila como tal asamblea, tenemos a la Corte Constitucional. ¡Qué barbaridad! ¡Qué terrible todo esto! ¡Qué caos! Por favor, señores de la Corte Constitucional, cumplan su papel y no creen este tipo de situaciones que lo que hacen es confundirnos y crearnos más inseguridad de la que ya estamos padeciendo. Gracias a nuestro invitado, el mayor Fidel Araujo, exdirector de operaciones de información del Ejército Ecuatoriano. Saquen sus conclusiones. Volvemos con más. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Y el llamado riesgo país sigue subiendo al calor de la pugna político-electoral que ahora pone en el ojo de la tormenta a la concesión del campo petrolero Sacha y el anuncio de la candidata correísta de bajar el IVA a 12 puntos. Según expertos internacionales consultados por la prensa, los cuestionamientos a esa negociación y la amenaza de la candidata Luisa González de además que si gana las elecciones va a revertir la negociación del campo petrolero Sacha, son señales negativas para el ambiente internacional que ve que las cosas no son claras en este país, las cosas económicas, las cosas financieras. De allí que de poco más de 900 puntos antes de la primera vuelta, el llamado riesgo país ha crecido más de 500 puntos hasta la fecha, ubicándose en 1.487 puntos. Esta es una alarma con la que estamos timbrando la presencia del señor economista Larry Yumibanda. Él es el presidente del Círculo de Economistas de Guayaquil. Elementos que preocupan,
que son propios del ambiente político electoral y que podrían detonar, por ejemplo, en una desdolarización. Parecen demasiados elementos en juego, pero esto es lo que está en la mente también de los ecuatorianos. ¿Podría todo esto terminar con la desdolarización, que ha sido otro de los escándalos, si se quiere, que ha caracterizado a los últimos días? ¿Cómo ve usted la situación de certidumbre económica a prácticamente un mes de la segunda vuelta? Economista, bienvenido, lo escuchamos. Buenos días también a la audiencia. Bueno, son varios elementos. Voy a quitar por el momento el tema del campo Sacha, igual quitar por el momento lo que usted acaba de decir del asunto de poner el dólar en la Constitución. Lo que sí es importante manifestar que la economía viene con un bajo crecimiento ya de hace 10 años. O sea, en 2015 hasta la fecha son 10 años de bajo crecimiento. Es un decenio perdido. Sí, y adicionalmente a eso hay un círculo perverso que nos podría llevar a un proceso de desdolarización, de déficit fiscal, de deuda pública y de desaceleración económica, que de alguna otra forma se ha venido manejando en los últimos años, que ha hecho que la economía prácticamente esté muy frágil y que aspectos sociales como pobreza, extrema pobreza, desigualdad, inclusive la migración, se vayan agravando conforme van pasando las semanas. Entonces, el Señor panorama es economista, complejo. me Panorama es complejo, por lo tanto, Me he permitido citar esta serie de elementos que están flotando. Yo sé que es un ambiente inclusive, yo diría, caótico. Sin embargo, todo está apuntado a la parte económica también. Y le concluí mi pregunta por el tema de la dolarización, porque ¿usted cree que está en riesgo la dolarización con toda esta cantidad de elementos que finalmente deben producir un resultado electoral que pone en riesgo la continuidad del dólar en este país? si el círculo perverso de déficit fiscal, deuda pública y desaceleración continúa, la desdolarización es inminente, porque no hay cómo financiar el gasto después. Entonces se tendría que generar algún tipo de mecanismo, sea dinero electrónico, sea emisión de bono, o sea la introducción de una nueva moneda. Entonces el tema es grave. A eso hay que sumarle todos los elementos que se han dado a inicio ya de este año, ¿no? Que de alguna otra forma ponen un panorama más complejo para este año. Inclusive hay información de Fondo Monetario Internacional que el panorama podría extenderse hasta el 2029 en lo que tiene que ver con el bajo crecimiento. Entonces, yo creo que los binomios que van a disputar la presidencia de la República, que van en la ciudadanía a ir a las urnas el 13 de abril, yo creo que tiene una responsabilidad, pero más que todos los binomios, decirle la verdad a la gente y de cómo van a resolver los problemas. Porque de hecho, sea de paso, la situación es tan difícil que no solamente estamos hablando de la desdolarización, sino que podría generar un efecto prácticamente parecido a lo que ocurrió para finales de 1999, ¿no? ¿A qué se refiere usted? A una crisis bancaria. O sea, en el momento que usted introduce una moneda, se genera volatilidades, se genera devaluaciones, se genera inflación, se genera altas tasas de interés y el sistema financiero puede colapsar. Un colapso del sistema financiero usted no descartaría. Por el momento no va a pasar. Estamos hablando si en el mediano plazo, o sea, estamos hablando aquí a 5 o 6 años, el proceso continúa, el círculo perverso continúa de la desaceleración, déficit y deuda pública, que nos lleve a la generación de nueva moneda, automáticamente podría generar complicaciones también en el sistema financiero. Decisiones como, por ejemplo, la adjudicación del campo Sacha, el campo más productivo de petróleo de este país, en las condiciones que se han configurado en una suerte de escándalo, pero que reflejarían la necesidad de captar inversión. Elementos como ese y convertidos asimismo en toda una conflictividad política, ¿son negativos o cómo verían ustedes en calidad de economistas la posibilidad de rectificaciones, dado que la inversión es una necesidad urgente para este país? Sí, la inversión extranjera directa ha venido cayendo en los últimos años, inclusive el año pasado cerró en 300 millones de dólares. Sí, y la última inversión fuerte que tuvimos fue en el área de minería. Se dejó de invertir en minería, lastimosamente la inversión disminuyó. Ahora yo creo que con el tema del campo Sacha, yo creo que el gobierno tiene que tomar la pausa pertinente. Yo creo que hacer las cosas al apuro por una cuestión de obtener liquidez para meterlo en la economía sin un plan de por medio puede generar riesgos en el mediano y largo plazo en lo que tiene que ver con los recursos
que dejaríamos de recibir, ¿sí? Por la cuestión de producción y exportación petrolera. Entonces, ¿es necesaria la inversión extranjera directa? Sí. ¿Que se puede mejorar la negociación? Pero por supuesto. Pero recibir una prima de 1.500 millones de dólares cuando ese campo genera neto 1.400, 1.500, 1.600 millones de dólares neto, yo creo que es un mal negocio para el país. Yo no sé si es por la desesperación de obtener liquidez, pero tenemos la liquidez del Fondo Monetario Internacional. Sí, yo creo que este año vamos a recibir 1.000 millones de dólares, si es por atender las emergencias que necesita el país. Y yo creo que también, no sé si habrán guardado los recursos de la recaudación récord del año pasado, que llegó a cifras por 18.000 millones de dólares. Entonces yo creo que es el momento de que el gobierno tome la pausa. Este asunto hay que tomarlo con la mayor cautela posible, con la transparencia posible, porque se generaron muchas suspicacias, se generaron muchos comentarios, pero el gobierno solamente ha defendido los 1.500 millones de dólares, porque por lo demás, en cuestiones de distribución de la producción petrolera, el gobierno se ha quedado prácticamente callado y solamente habla de la renta petrolera, que es las regalías y lo que genera el proceso de producción petrolera, que es algo normal como cualquier actividad productiva, en lo que tiene que ver, por ejemplo, de la recaudación de impuestos, la utilidad de los trabajadores, etcétera. Entonces yo creo que el gobierno debe hacer la pausa y más bien concentrarse en la campaña y buscar algunas alternativas, porque si no, lastimosamente está recibiendo fuertes críticas, y no solamente de los líderes sociales, sino también inclusive estoy viendo críticas hasta los gremios productivos, ¿no? ¿Qué tan responsable, en cambio, es el otro escenario, el de la otra candidatura, cuya candidata, la señora Luisa González, acaba de anunciar que le va a bajar puntos al IVA? Y claro, la gente capaz que sale en romería para bailar en las calles, nos van a bajar el impuesto y eso da votos a la vuelta de la esquina, economista. ¿Qué tan responsable es este anuncio? O sea, si se va a bajar el IVA y no aplicar ninguna medida complementaria o alternativa, lastimosamente va a haber un impacto en las finanzas públicas. Una Nosotros somos medida complementaria como cuál. reducción del gasto tributario, por ejemplo. Hay deducciones sobre las deducciones del pago del impuesto a la renta que reciben algunas empresas. O como, por ejemplo, devolución de impuestos. Se le devuelven a las exportadoras, se le devuelven a las grandes aerolíneas que compran combustible. Sí, yo creo que debe haber algún tipo de políticas adicionales que permita un poco amortiguar el impacto, porque va a haber una disminución de recaudación tributaria porque baja el IVA, pero que se puede complementar con recibir en materia de impuestos por otros lados, ¿no? Por el tema del ISD, por el tema del impuesto a la renta, etcétera. Entonces, con eso equilibramos las finanzas públicas y que, adicionalmente, con una disminución del IVA, y que a mi juicio, si quieren hacerlo, lo pueden hacer de manera inmediata del 15-13%, que lo puede hacer el presidente de la República. Pero si lo quiere bajar aunque sea un punto, yo creo que eso va a ser positivo, porque en la medida que se apliquen las políticas complementarias, la economía puede crecer, porque este año el crecimiento apenas va a ser del 0,8%, es uno de los más bajos de la región. Entonces necesitamos crecer al 2-3% si realmente queremos tener liquidez en la economía. Anuncios como el de declarar al dólar moneda única de este país e introducirlo en la Constitución, iniciativa del correísmo, ¿esto revela las verdaderas intenciones de este sector político o confunde más a la gente? ¿Cómo ve usted A esa ver, parte? no es una iniciativa del correísmo por si acaso, esto lo venimos pidiendo los sectores sociales, los sectores gremiales, grupos empresariales ya de algunos años atrás, porque Economista, le digo iniciativa del correísmo porque este es un proyecto que viene desde hace mucho tiempo, planteado por el alcalde de Quito, el señor Pavel Muñoz. Lo está recogiendo la bancada correísta y lo quiere introducir en la Constitución. Eso se llama iniciativa del correísmo. sí, está bien, pero esto viene arrastrándose desde muchos años atrás. Inclusive el correísmo no estaba de acuerdo con la propuesta. Ujú. Que después el alcalde Pavel Muñoz lo haya planteado como asambleísta y que después lo pongan sobre la mesa a vísperas de una segunda vuelta electoral, y es otra cosa. Lo que sí le puedo decir que es una lucha permanente de los sectores sociales, profesionales y gremiales, porque tal cual está la Constitución, deja la puerta abierta para una desdolarización formal. Porque solamente hoy en día está el dólar en el Código Orgánico Monetario Financiero, que ¿Ya? con una mayoría legislativa automáticamente pueden sacarlo de un plumazo el dólar y automáticamente desdolarizamos desde el punto de vista formal.
Sí, Economista, pero con la es actual un avance. configuración, con la configuración de la Asamblea, con la actual, y peor con la que se viene, una declaratoria como esta no sería simplemente una letra en el papel que una vez llevado a la práctica, inclusive se puede reformar en un par de sesiones. Mire, yo soy partidario de que los asambleístas den los votos para continuar con el trámite. Más bien incorporen otros elementos en la reforma parcial de la Constitución, que no solamente se centren en el artículo 303, que es establecer el dólar en la Constitución, sino que adicionalmente se permita la eliminación del Banco Central. Y adicionalmente en el artículo 302, que nadie le para bola, ahí hay dos cosas que se deberían reformar. Primero, eliminar todo tipo de orientación de la liquidez para el desarrollo nacional. Eso ha permitido de que el gobierno a través del Ministerio de Finanzas emita bonos y le preste al Banco Central. Eso debe eliminarse. Y adicionalmente, en el mismo artículo 302 se establecen que el gobierno puede crear medidas alternativas, o sea, medios de pagos alternativos. Ya lo hicieron de manera voluntaria con el dinero electrónico. Eso también debe eliminarse. Entonces, en vez de bloquear cualquier tipo de iniciativa, más bien refuercen la reforma del artículo 303 y refuercen el artículo 302. Y con eso sellamos de manera constitucional y legal cualquier fuga que se dé o que dé la puerta para un proceso de desdolarización. Y concentrarse ahora sí en los temas de carácter práctico, ¿no? Porque la dolarización no solamente se sostiene por poner el dólar en la Constitución, sino se sostiene, por ejemplo, con revertir esa tendencia perversa que le mencionaba en la entrevista: déficit fiscal, deuda pública y desaceleración. ¿Con qué? Con crecimiento económico, con disciplina fiscal, con sostenibilidad fiscal, con la apertura a los nuevos mercados vía acuerdos comerciales, etcétera. Y es el momento de que el gobierno comience a mostrar resultados, ¿no? En eso sí coincidimos plenamente. A la dolarización no se la sostiene con declaraciones, sino con acciones y con hechos como los que usted está mencionando. Economista, muchísimas gracias, muy amable, muy interesante, porque todo esto está configurando lo que va a ser seguramente el comportamiento de la gente aquí, a la vuelta prácticamente de la esquina, en poco más de un mes, en prácticamente un mes el Ecuador tiene que volver a las urnas y elegir a quién finalmente va a manejar su destino en los próximos, ¿cuántos años serán? Eso ya se sabrá. Economista, muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Félix. Un abrazo y un abrazo a la audiencia. Gracias al economista Larry Yumibanda, es el presidente del Círculo de Economistas de Guayaquil. En un momento con más. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. A prácticamente un mes de la segunda vuelta electoral, el país está saturado de denuncias, de casos, de espectacularidades, de la delincuencia que no da tregua. Y a propósito de esto, una, yo diría, alarmante, pero asimismo sospechosa progresión de los crímenes, de los muertos, especialmente en la costa del país. Aplicando el simple sentido común, si es que en esos lugares críticos, tal como inclusive lo anuncia, y no solo anuncia, lo presenta el propio presidente de la República, está la policía, están las Fuerzas Armadas, pero de pronto en una suerte de descuido salen de las montañas los grupos criminales y arrasan como ocurrió la noche del día jueves con familias enteras, una matanza de 22, 23 personas, y de pronto se vuelven a la jungla, a la selva. ¿Es eso normal? Yo me pregunto si es que no tendrá alguna intencionalidad en todo esto que está aconteciendo para configurar una suerte de antesala electoral cargada de tantas cosas, donde, y con razón, el público se pregunta qué mismo está ocurriendo. Por una parte, este tema de la inseguridad y, por si fuera poco, de pronto surge y se arma todo un escándalo de magnitud colosal
con la aparente privatización para unos, entrega para otros, traslado, según algunos expertos, del campo Sacha, la llamada joya de la corona, y que la ministra de Energía ironiza diciendo que es una joya oxidada pero que viene operando desde hace más de medio siglo y que desde entonces no ha dejado de darle dinero al país y lo sigue dando. Pero un escándalo por la concesión a un grupo de empresas cuyas características, empresas y también empresarios, también llaman la atención. Hemos escuchado a nuestro invitado, el ingeniero David Almeida, un hombre muy informado, secretario de los trabajadores petroleros de este país, sobre las características de los eh, inversionistas que configuran esta mega estructura empresarial que manejaría el campo Sacha. Yo hasta hoy estaba convencido que eran inversionistas canadienses y eran inversionistas chinos, pero acabo de escuchar al ingeniero Almeida y me quedé con la duda. Y casi con la duda que ya no solo es eso, sino casi con la certeza de que no ha sido así. La posibilidad inclusive de que estén capitales, entre comillas, o más bien plata, dinero, de ex miembros de PDVSA de Venezuela, por una parte, y por otra parte, de el otro sector inversionista que tampoco corresponda al gobierno chino como manda, como dispone la concesión, de que esto debe ser manejado por un ente estatal de otro país, si es que se trata de trasladar este negocio. Qué barbaridad todo esto. eh, y simplemente pedir al público que por la responsabilidad eh, que implica el arribar a una segunda vuelta con esta carga, con esta serie de distorsiones, con esta serie de información que nos puede hasta conducir de mala forma a un objetivo de rayar la papeleta donde no se tiene que rayar. En fin, es un estado de confusión, sin dejar de lado, por ejemplo, este anuncio eminentemente populista, porque no encuentro otro calificativo, de la señora Luisa González, al manifestar que si gana la presidencia de la República, va a rebajar 3 puntos al IVA. Bravo, pues señora, ¿quién le va a decir que esa no es una gran noticia? Porque se supone que al siguiente día ciertas cosas, ciertos artículos bajarían de precio. Pero ¿y con qué va a reemplazar esos ingresos, señora? Eso es lo que no le cuenta la candidata al país. Y eso sin duda es irresponsable. En fin, toda esta serie de elementos para su reflexión y su análisis luego de todo lo que hemos presentado. Perdón por esta afonía, por estos fríos terribles que de paso también están golpeando al país. Yo no hago más que agradecerles por su siempre deferente atención. Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.